tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la dignidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León,
las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel.
promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola hermanos, bienvenidos, gracias por estar nuevamente aquí en el canal de la iglesia para compartir de la palabra de Dios.
Y en este día, pensando en este tiempo de cuarentena, pensando en este tiempo que estamos en casa, venía a mi mente que hoy nuestro hogar, nuestra casa, nuestro hogar pasó a ser el lugar de refugio, el lugar de seguridad, el lugar de protección. Y pensando en esto, venía a mi mente las 6 ciudades de refugio del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esas 6 ciudades que Dios había estipulado para aquella persona que por accidente había cometido un homicidio. Dios había designado 48 ciudades para la tribu de Leví. Y dentro de esas 48 ciudades que Dios había destinado para los levitas, que eran los que servían en el tabernáculo y posteriormente en el templo, dentro de esas 48 ciudades Dios había designado que 6 ciudades debían ser ciudades de refugio. En Éxodo capítulo 21 encontramos a Dios explicando los diferentes actos de violencia que se pueden dar. Y entre ellos estaban los homicidios. Había un homicidio que era justamente el homicidio premeditado, con alevosía, con intención. Es lo que nosotros en nuestras leyes llamamos como el homicidio doloso. Es el asesinato, es aquel homicidio que se hace quizás bajo algún interés, porque podía hasta recibir alguna recompensa a cambio de lograr y llevar adelante aquel homicidio. Por lo tanto, la Biblia, el Dios mismo, explica que en ese caso el homicida debía morir. Pero también habla en Éxodo 21 acerca de aquellos homicidios que se cometen sin intención, que no había una premeditación, que fue un accidente, lo que nosotros en nuestras leyes llamamos como homicidios culposos, que fue por una negligencia, por un error, por un accidente. Bueno, para esa situación estaban las ciudades de refugio. Aquella persona que por accidente, por error, había cometido un homicidio, tenía la posibilidad de correr hacia esas ciudades de refugio y pedir asilo a los ancianos del pueblo. ¿Por qué? Y porque seguramente aquel que había muerto tendría algún familiar cercano, y aquel familiar cercano iba a reclamar justicia. Y de la forma en que se reclamaba era la sangre de uno por la sangre del otro. Por lo tanto, debía correr a esa ciudad de refugio para pedir asilo, para no encontrar la muerte en manos de un familiar cercano, de un, como dice la Biblia, vengador de la sangre de aquel que había muerto. Pero para entender un poquito más esto, vamos a ir al libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 20, está ahí la necesidad de Josué de marcar, indicar cuáles iban a ser esas 6 ciudades que Dios ya había estipulado desde hace tiempo atrás. Vamos a Josué, capítulo 20, y dice la Biblia así: habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y esos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, a Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén,
Ramot en Galat de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morasen entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que la sangre, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Este pasaje bíblico nos muestra cómo Dios tenía pensado la forma, el método de llevar adelante una situación como esta. Vemos ya al comienzo del capítulo 20 que Dios le habla a Josué y le dice: diles al pueblo que aquellas ciudades que yo había hablado con Moisés, bueno, hay que indicar cuáles son. Señalaos aquellas ciudades que yo había hablado a través de Moisés. Por lo tanto, lo que nos está mostrando acá la Biblia es que Dios ya tenía un plan de antemano. Mucho antes de que el pueblo de Israel llegara a la tierra de Canaán, Dios ya tenía un plan de cómo atender una situación como esta. Y cuando vemos los planes de Dios, nos viene a la mente lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, que Jesucristo había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación, Sin ánimo de querer espiritualizar las ciudades de refugio, ni empezar a ver como los nombres de ellas, ni nada por el estilo, sí podemos decir que las ciudades de refugio son un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros no fuimos a Cristo porque no éramos culpables. Nosotros venimos a Cristo no porque no fuéramos culpables, sino porque es nuestra única esperanza. Es nuestro único lugar de refugio. Y por eso decimos que es un tipo de Cristo. A la vez que vemos en las ciudades de refugio el valor que Dios le da a la vida humana. El valor que Dios le da a aquel que había cometido un acto, un homicidio por un accidente, por un error. Y a través de este pasaje también vemos distintas porciones bíblicas que nos vienen a la mente, como en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, cuando hablan de que estaban aquellos que pertenecían al libro de la vida. Por lo tanto, nosotros estábamos allí escritos en el libro de la vida de aquel cordero inmolado, dice la Biblia, desde el principio del mundo. Y después llegamos a Gálatas 4:4 y vemos que también allí la palabra de Dios nos dice que en el tiempo determinado por Dios nació Jesucristo de una virgen. Vemos que Dios no es un improvisado. Vemos que Dios preparó al Señor Jesucristo como medio para nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. No fue que dijo, el hombre pecó, ¿qué hacemos ahora? Está condenado a una muerte eterna, ¿cómo hacemos? No. Dios había estipulado Cristo, que si el hombre pecaba y se degradaba la humanidad en el pecado, Jesucristo sería aquel medio de salvación para el ser humano. Y a medida que seguimos leyendo este pasaje de Josué 20, nos encontramos que la Biblia habla del vengador. Dice el versículo 3, dice, al final dice, os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Y miren, si el pecador busca refugio en la provisión de Dios, si el pecador busca refugio en la cruz de Cristo, puede ser salvo del juicio de Dios, puede ser salvo de la ira de Dios. Por eso también el vengador de la sangre viene a ser un tipo de Dios mismo, buscando su justicia, buscando la justicia sobre aquel hombre pecador, sobre aquel hombre que le ha ofendido con su vida, con su pecado. Y Dios pone esa provisión que es Jesucristo, y es el hombre que define si quiere o no tomar aquella provisión
para su salvación. Y lo lindo de esto es que encontramos justamente que la ciudad de refugio viene a ser nuestro Jesucristo, que por su sangre, que por la sangre de Cristo tenemos perdón y vida eterna. La Biblia habla de que la sangre de Cristo nos reconcilió con Dios, que la obra de Cristo sirvió para reconciliarnos con Dios, para que el juicio de Dios no cayera sobre nosotros, para que la ira de Dios no estuviera sobre nosotros, para que pasáramos de muerte a vida, de muerte a vida. Y cuando seguimos leyendo Josué, encontramos que empieza a explicar dónde estaban aquellas ciudades. Y nos explica que esas ciudades estaban repartidas en todo Israel. Eran 6 ciudades que estaban equidistantes una de la otra. Si usted pudiera ubicar esas ciudades en un mapa, vería que hay aproximadamente 110 kilómetros de una hacia la otra. Por lo tanto, cualquier persona que estaba en una situación de haber cometido un homicidio sin querer, por error, por un accidente, tenía la oportunidad de recorrer 55 kilómetros y ya encontrar un lugar de refugio. También Dios había estipulado que esas ciudades, los caminos que llevaban a esas ciudades de refugio, debían estar mantenidos, debían estar libres de obstáculos. Y cuando vemos dónde estaban ubicadas esas ciudades de refugio, vemos que estaban a la vista. Vemos que no había que empezar a rastrear o empezar a buscar en las alturas de montañas altas, no, estaban en montes de simple acceso, de un acceso posible por los caminos que ya estaban marcados. Estaba a la vista, allí está la ciudad. Como también las que estaban en el valle o que estaban en el desierto, uno a la distancia las podía ver. Y cuando uno lee esto y lee la ubicación y cómo estaban dispuestas y dónde estaban, uno puede ver que no había ningún tipo de obrar humano en esto. Solamente había que ir hasta la ciudad de refugio. No había que cortar maleza, no había que correr troncos de árboles, ni había que correr piedras. Los caminos estaban libres. Y estaba a la vista dónde estaba la ciudad de refugio. Me encanta porque nos trae a la memoria esto, Juan 12, cuando el Señor dice que cuando Él sea levantado, cuando Él fuere levantado, decía el Señor, a todos atraeré a mí mismo, a todos atraeré a mí mismo. Y lo que yo les decía, que no era necesario ningún obrar humano para llegar a esa ciudad de refugio. Solamente había que tomar el camino e ir. De la misma manera pasa con Jesucristo. La Biblia muestra cuál es el camino para la salvación del hombre. Y es Jesucristo. Y no es necesario llegar a Él por obras. No es necesario llegar a Él por intentos de buena voluntad solamente. Hay que llegar a Él con un corazón arrepentido y humillado delante de Dios, reconociendo que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz, que Jesucristo cargó nuestras culpas y que Él es el único acceso, la única puerta de entrada para nuestra vida eterna, para los cielos, junto con Dios. Y lo lindo que sigue diciendo la Biblia es que en el versículo 6 habla de que podía estar allí aquella persona que había cometido homicidio. Obviamente tenía que pasar por un juicio que iba a ser a través de la congregación de ese pueblo, y quizás se iban a invitar a conocidos del muerto y conocidos del homicida, para escuchar las distintas campanas. Obviamente iba a haber un juicio. Pero lo lindo de esto es que si no había sido encontrado culpable, podía estar en esa ciudad la persona, el homicida. Pero lo lindo de esto es que dice que podía estar en esa ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote de aquel tiempo. Hasta la muerte del sumo sacerdote de aquel tiempo.
Y mire, cuando vemos esta frase que pone aquí la Biblia, nos viene enseguida a la mente lo que dice el libro de Hebreos. Y le voy a pedir que me acompañe a buscar Hebreos capítulo 9, porque justamente nos habla del gran sumo sacerdote, de Jesucristo. Capítulo 9 del libro de Hebreos, versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La Biblia nos habla de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que se presentó ante Dios. Era la función del sumo sacerdote, llegar ante Dios. Bueno, Cristo llegó ante Dios, pero no llegó con la sangre de los corderos, no, llegó con su propia sangre, buscando nuestra redención a través de su sangre. Y cuando dice en Hebreos capítulo 3, unos capítulos anteriores a este, capítulo 3 del libro de Hebreos, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Qué hermoso es poder decir justamente que nuestro sumo sacerdote, cuando murió el sumo sacerdote Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, fuimos liberados, fuimos hechos libres por la sangre del Señor Jesús. Y sigue diciendo Josué 20 en el versículo 9 que estas ciudades de refugio eran para todos, para el pueblo de Israel, pero también era para el extranjero. Y qué hermoso, porque Dios le daba el mismo valor a la vida humana del israelita como del extranjero que habitaba con ellos. Y lo lindo de esto es que vemos en la gracia de Dios cómo se extendió hacia nosotros a través de la muerte de Jesucristo. Dice la Biblia que nosotros éramos extranjeros, advenedizos, ajenos a los pactos de la promesa, ajenos a las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel, pero en Cristo, nosotros que estábamos lejos fuimos hechos cercanos y podemos disfrutar de la gracia de Dios. Cuando vamos al libro de Colosenses encontramos que Cristo logró la reconciliación de nosotros con Dios por su sangre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué hermoso que es esto, porque encontramos en aquel sumo sacerdote nuestra libertad, pero también encontramos en aquel Cristo nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra salvación. Qué hermoso es poder ver esta simbología que tiene las ciudades de refugio ya desde la antigüedad, mostrándonos la obra del Señor Jesús. Porque uno podría preguntarse, ¿para qué? ¿Por qué tenía que esperar uno a la muerte del sumo sacerdote? Sí, está bien, puede ser. Ahí era donde estaba la libertad de la persona. Ahí era donde la persona podía volver a vivir. Mientras tanto tenía que estar cautivo en ese lugar. Pero con Jesucristo nos pasó exactamente lo mismo. Corríamos riesgo de vida. Nuestra vida, dice la Biblia, que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados, pero Jesucristo nos dio vida. Y lo hermoso de esto, que nos dio vida a través de su muerte. Y rogamos a Dios que a través de esta explicación de la palabra de Dios, también podamos valorar en este día a Jesucristo como el refugio de nuestra alma, a Jesucristo como la esperanza de nuestra vida, a Jesucristo como el único que nos ha dado salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga.